Una niña de 7 años desapareció en 1998. 25 años después, su madre encuentra un osito con un objeto oculto dentro. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. El vecindario de Maple Heights en Denver se había transformado en un escenario de celebración típicamente estadounidense. Las hojas de otoño cubrían las aceras con tonos dorados y rojizos, mientras las casas se adornaban con decoraciones de Halloween. Era una tarde perfecta de sábado, y la comunidad se preparaba para una de las tradiciones más esperadas del año, la fiesta anual de Halloween del barrio. Jennifer Martínez, una madre soltera de 32 años que trabajaba como secretaria en una oficina legal del centro de Denver, había decidido llevar a su hija Sofía a la celebración. La pequeña, de apenas 7 años, había estado emocionada durante toda la semana, planeando cada detalle de su disfraz de princesa rosada. Era una niña extrovertida y sociable, conocida en el vecindario por su sonrisa contagiosa y su facilidad para hacer amigos. La fiesta se desarrollaba en la casa de la familia Thompson, ubicada en el 2847 de ELM Street. Angela Thompson, una ama de casa de 45 años, había organizado el evento junto con otras madres del vecindario. Su esposo, Robert Thompson, un contratista de construcción de 48 años, había colaborado montando un elaborado laberinto de pacas de heno en el amplio jardín trasero de su propiedad. Alrededor de las 3 de la tarde, Jennifer y Sofía llegaron a la celebración. La pequeña inmediatamente se sintió atraída por los juegos organizados y las actividades para niños. Había una estación de pintura facial, una búsqueda del tesoro, y el popular juego de pescar manzanas. Sofía se integró rápidamente con otros niños de su edad, particularmente con Emma Wilson, una compañera de clase de la escuela primaria Riverside. Durante las primeras 2 horas, todo transcurrió con normalidad. Jennifer conversaba con otras madres mientras mantenía un ojo atento sobre su hija. Observó cómo Sofía participaba en los juegos, reía con sus amigos, y disfrutaba de los dulces y bocadillos que se servían en mesas decoradas con motivos de Halloween. Aproximadamente a las 5:15 de la tarde, Jennifer se percató de que no había visto a Sofía en los últimos 20 minutos. Inicialmente no se alarmó, asumiendo que la niña estaría jugando en alguna parte del extenso jardín. Sin embargo, después de recorrer toda la propiedad sin encontrarla, comenzó a preguntar a otros padres y niños sobre el paradero de su hija. La búsqueda inicial involucró a varios adultos presentes en la fiesta. Revisaron cada rincón de la casa de los Thompson, incluyendo el sótano, el ático, y todos los armarios. Exploraron minuciosamente el jardín, el cobertizo de herramientas, y el área boscosa que limitaba con la propiedad. Angela Thompson contactó inmediatamente a los vecinos de las casas circundantes, solicitando permiso para revisar sus jardines. A las 6:30 de la tarde, con la luz del día desvaneciéndose rápidamente, Jennifer tomó la decisión de contactar a las autoridades. El Departamento de Policía de Denver envió al detective Michael Roberts, un veterano investigador de 42 años especializado en casos que involucraban menores desaparecidos. El detective Roberts llegó al lugar acompañado de 2 oficiales uniformados. Inmediatamente estableció un perímetro de búsqueda más amplio y comenzó a entrevistar sistemáticamente a todos los presentes en la fiesta. Los testimonios iniciales revelaron que Sofía había sido vista por última vez alrededor de las 5 de la tarde, jugando cerca del laberinto de pacas de heno en compañía de Emma Wilson. La entrevista con Emma proporcionó información crucial. La niña recordaba haber estado jugando a las escondidas con Sofía en el laberinto. Según su relato, Sofía había mencionado haber visto a un hombre con una cámara fotográfica que estaba tomando pictures de los niños durante los juegos. Emma describió al individuo como un hombre de mediana edad, vestido con una chaqueta oscura, que no parecía formar parte de las familias presentes en la celebración. Esta información alarmó inmediatamente al detective Roberts. Solicitó una descripción más detallada del extraño y comenzó a interrogar a otros niños presentes. Varios confirmaron haber visto al hombre con la cámara, aunque las descripciones variaban en algunos detalles. Algunos recordaban que llevaba una gorra de béisbol, otros mencionaban que tenía barba, pero todos coincidían en que su presencia les había resultado extraña. Los padres presentes confirmaron que el individuo no pertenecía a ninguna de las familias del vecindario. Nadie recordaba haberlo visto llegar o irse, lo que intensificó la sospecha sobre sus intenciones. El detective Roberts inmediatamente emitió una alerta para localizar al hombre desconocido y solicitó refuerzos para expandir la búsqueda. A medida que la noche avanzaba, más oficiales se sumaron a la operación. Se establecieron controles en las principales vías de acceso al vecindario, y se inició un patrullaje intensivo en un radio de 5 millas alrededor de la zona. Voluntarios de la comunidad se organizaron en grupos de búsqueda, equipados con linternas y radios de comunicación.
La investigación inicial reveló que no existían cámaras de seguridad en las inmediaciones que pudieran haber capturado la desaparición de Sofía o la presencia del hombre sospechoso. Las casas del vecindario, construidas en la década de los 80, carecían de sistemas de vigilancia modernos, limitando significativamente las evidencias disponibles. Durante las primeras horas críticas, el detective Roberts se enfocó en establecer una cronología precisa de los eventos. Los testimonios indicaban que Sofía había estado presente y visible hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Entre ese momento y las 5:15, cuando Jennifer notó su ausencia, había transcurrido una ventana de tiempo de apenas 15 minutos. La rapidez de la desaparición y la presencia del extraño con la cámara crearon un escenario profundamente inquietante. El detective Roberts sabía por experiencia que los primeros momentos tras la desaparición de un menor eran cruciales para el éxito de la investigación. Cada hora que pasaba reducía significativamente las posibilidades de encontrar a Sofía sana y salva. A medida que la medianoche se aproximaba, la búsqueda se había extendido a parques, centros comerciales y áreas industriales abandonadas en un radio cada vez mayor. Sin embargo, no se había encontrado ni el más mínimo rastro de la pequeña Sofía Martínez. Lo que nadie sabía en ese momento era que las fotografías que el extraño había estado tomando durante la fiesta contenían detalles que cambiarían completamente el rumbo de la investigación, y que la verdad sobre lo ocurrido esa tarde de octubre sería mucho más cercana y perturbadora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los primeros días después de la desaparición de Sofía Martínez se caracterizaron por una actividad investigativa intensa y la movilización masiva de la comunidad. El detective Michael Roberts había establecido una sala de operaciones temporal en la estación de policía local, donde coordinaba los esfuerzos de búsqueda y seguimiento de pistas que llegaban constantemente. La descripción del hombre desconocido con la cámara se había difundido ampliamente a través de los medios locales y volantes distribuidos por todo Denver. La respuesta de la ciudadanía fue abrumadora, con decenas de llamadas telefónicas reportando avistamientos de individuos que correspondían vagamente con la descripción proporcionada por los niños testigos. El primer avance significativo llegó 3 días después de la desaparición. Una empleada de una tienda de revelado fotográfico en el centro comercial Park Meadows contactó a la policía después de reconocer la descripción del sospechoso. La mujer recordaba a un cliente que había llevado varios rollos de película para revelar el mismo día de la fiesta de Halloween, y cuyo comportamiento le había resultado extraño y nervioso. Los registros de la tienda permitieron identificar al individuo como David Chen, un hombre de 34 años que trabajaba como técnico en equipos de computación. Chen vivía solo en un apartamento en el área de Capitol Hill, aproximadamente a 15 minutos en automóvil del vecindario donde había desaparecido Sofía. El detective Roberts obtuvo una orden judicial para registrar el apartamento de Chen y examinar las fotografías que había revelado. El operativo se realizó en las primeras horas de la mañana del 20 de octubre. Chen fue arrestado sin incidentes y trasladado a la estación para interrogatorio. El registro de su vivienda reveló una extensa colección de equipos fotográficos profesionales y cientos de fotografías de eventos públicos, parques y celebraciones comunitarias. Sin embargo, no se encontraron evidencias que conectaran directamente a Chen con la desaparición de Sofía. Las fotografías de la fiesta de Halloween mostraban escenas normales de niños jugando, sin ningún contenido sospechoso o inapropiado. Durante el interrogatorio, Chen admitió haber estado presente en la fiesta de Halloween, pero explicó que su presencia se debía a su afición por la fotografía de eventos comunitarios. Proporcionó una coartada detallada de sus actividades después de abandonar la celebración, incluyendo recibos de compras en una tienda de electrónicos y registros de llamadas telefónicas que corroboraban su versión. La investigación de antecedentes de Chen reveló un incidente previo en 1995, cuando había sido detenido por comportamiento sospechoso cerca de una escuela primaria. Sin embargo, los cargos habían sido retirados por falta de evidencias, y no existían otros registros criminales en su historial. A pesar de las sospechas iniciales, la coartada de Chen se mantuvo sólida bajo escrutinio. Los investigadores verificaron independientemente cada aspecto de su historia, confirmando su presencia en múltiples ubicaciones durante las horas críticas posteriores a la desaparición de Sofía. Después de 48 horas de detención, Chen fue liberado, aunque permaneció bajo vigilancia discreta. Con la pista principal aparentemente agotada, el detective Roberts dirigió su atención hacia el vecindario donde había ocurrido la desaparición. Un análisis detallado de los residentes del área reveló varios individuos con antecedentes que ameritaban investigación adicional. El caso que más llamó la atención fue el de Charles Williams, un hombre de 41 años que se había mudado al vecindario apenas 4 meses antes de la desaparición de Sofía. Williams vivía solo en una casa de 2 pisos en Birch Avenue, a solo 3 cuadras de la residencia de los Thompson donde se había celebrado la fiesta de Halloween. La investigación de antecedentes de Williams reveló un historial preocupante. Había sido arrestado en 1993 en el estado de Arizona por acoso a menores,
aunque finalmente había sido declarado culpable de un cargo menor. Además, había enfrentado una orden de restricción emitida por una expareja que lo acusaba de comportamiento obsesivo y amenazante. Los vecinos de Williams proporcionaron testimonios contradictorios sobre su comportamiento. Algunos lo describían como un individuo reservado pero inofensivo, mientras otros reportaban haberlo visto observando a los niños del vecindario desde su ventana frontal. Una madre había notado que Williams parecía prestar particular atención a las niñas que caminaban hacia la parada del autobús escolar. El detective Roberts decidió entrevistar formalmente a Williams el 2 de noviembre de 1998. El encuentro se realizó en la estación de policía, donde Williams accedió voluntariamente a responder preguntas sobre sus actividades el día de la desaparición de Sofía. Durante la entrevista inicial, Williams proporcionó una coartada aparentemente sólida. Afirmó haber estado en su casa durante toda la tarde del 15 de octubre, trabajando en proyectos de jardinería en su patio trasero. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre testigos que pudieran corroborar su historia, Williams se mostró evasivo y nervioso. La inconsistencia más notable en el testimonio de Williams surgió cuando se le preguntó específicamente sobre la fiesta de Halloween en casa de los Thompson. Inicialmente negó tener conocimiento del evento, pero posteriormente admitió haber escuchado ruidos y voces provenientes de esa dirección. Esta contradicción alertó inmediatamente al detective Roberts. Una segunda entrevista, realizada una semana después, reveló más discrepancias en el relato de Williams. Sus descripciones de las actividades de jardinería que supuestamente había realizado no coincidían con las condiciones meteorológicas de ese día, que habían incluido lluvia intermitente durante la tarde. Basándose en estas inconsistencias y el historial criminal de Williams, el detective Roberts obtuvo una orden de registro para su propiedad. El operativo se planificó cuidadosamente para el 18 de noviembre, con la participación de especialistas en evidencia forense y perros entrenados en la detección de restos humanos. El registro inicial de la casa no reveló evidencias obvias relacionadas con Sofía. Sin embargo, la inspección del patio trasero produjo un descubrimiento inquietante. Los perros detectores indicaron la presencia de algo enterrado en una esquina del jardín, cerca de un cobertizo de herramientas. La excavación cuidadosa del área reveló un paquete envuelto en plástico, enterrado aproximadamente a 2 pies de profundidad. El contenido del paquete consistía en ropa infantil, un vestido rosado, zapatos de niña y ropa interior, todo aparentemente perteneciente a una menor de edad similar a Sofía. El descubrimiento provocó una conmoción inmediata en la investigación. Williams fue arrestado y acusado formalmente de sospecha de secuestro. Los medios de comunicación locales reportaron intensivamente sobre el arresto, y la comunidad experimentó una mezcla de alivio y horror ante la aparente resolución del caso. Sin embargo, el análisis forense de la ropa reveló una complicación inesperada. Las pruebas de ADN no mostraron correspondencia con Sofía Martínez. Además, el análisis de fibras y otros materiales sugería que la ropa había estado enterrada durante un periodo significativamente mayor al tiempo transcurrido desde la desaparición de la niña. La investigación adicional reveló que la ropa probablemente pertenecía a otra víctima, posiblemente relacionada con los antecedentes criminales previos de Williams en Arizona. Esta revelación, aunque preocupante por sus propias implicaciones, significaba que Williams no era necesariamente responsable de la desaparición de Sofía. A medida que enero de 1999 llegaba a su fin, la investigación se encontraba en un punto muerto. 2 sospechosos principales habían sido descartados, y las pistas restantes se habían agotado sin producir avances significativos. El detective Roberts se enfrentaba a la realidad de que el caso podría estar dirigiéndose hacia el territorio de los archivos fríos. Lo que los investigadores no sabían era que la respuesta a la desaparición de Sofía Martínez se encontraba mucho más cerca de lo que habían imaginado, escondida en un lugar donde nadie había pensado buscar, custodiada por alguien en quien la familia había depositado su confianza absoluta. Los años que siguieron a la desaparición de Sofía Martínez transformaron un caso activo en una investigación que gradualmente perdía momentum. El detective Michael Roberts, quien había dedicado incansables horas durante los primeros meses de búsqueda, se enfrentaba a la frustrante realidad de un expediente que parecía no tener más pistas que seguir. El año 2000 marcó el segundo aniversario de la desaparición sin respuestas. Roberts había agotado prácticamente todas las líneas de investigación convencionales. Los registros telefónicos, las investigaciones de antecedentes, los seguimientos de vehículos sospechosos, y las entrevistas con cientos de personas habían producido múltiples pistas falsas, pero ningún avance sustancial hacia la resolución del caso. Durante este periodo, Jennifer Martínez había desarrollado una rutina que combinaba la esperanza persistente con la necesidad práctica de continuar con su vida. Había dejado su trabajo como secretaria para convertirse en enfermera, una decisión motivada parcialmente por su deseo de ayudar a otros en momentos de crisis.
Su experiencia personal le había proporcionado una comprensión única del sufrimiento humano y la importancia del apoyo durante situaciones traumáticas. A pesar de los años transcurridos, Jennifer mantenía contacto regular con el departamento de policía. Cada 6 meses visitaba la estación para revisar el expediente de su hija y preguntar sobre cualquier desarrollo nuevo. Estas visitas se habían convertido en un ritual que le proporcionaba una sensación de control en una situación donde se sentía completamente impotente. En 2003, el detective Robert se acercaba a la edad de retiro, y la responsabilidad del caso fue gradualmente transferida a la detective Amanda Clark, una investigadora especializada en casos fríos. Clark había revisado meticulosamente todos los aspectos de la investigación original, buscando ángulos que pudieran haber sido pasados por alto durante la fase inicial de búsqueda intensa. La detective Clark implementó nuevas tecnologías forenses que habían emergido desde 1998. Las muestras de ADN recolectadas durante la investigación original fueron reanalizadas utilizando técnicas más avanzadas. Los archivos digitales fueron reorganizados y cruzados con bases de datos nacionales de casos similares. Sin embargo, estos esfuerzos renovados no produjeron conexiones significativas. Durante este periodo, el caso experimentó varios momentos de esperanza falsa. En 2005, una mujer en Texas contactó a las autoridades de Denver afirmando haber visto a una adolescente que correspondía con las proyecciones de edad de Sofía. La investigación subsecuente reveló que se trataba de una menor en situación de calle sin relación alguna con el caso de Denver. 2 años después, en 2007, un hombre detenido en Nevada confesó haber secuestrado a una niña en Colorado durante los años 90. La confesión generó renovado interés mediático y esperanzas en la familia Martínez. Sin embargo, los detalles proporcionados por el individuo no coincidían con los hechos conocidos del caso, y posteriores investigaciones revelaron que sufría de trastornos mentales que lo llevaban a confesar crímenes que no había cometido. Estas falsas esperanzas se convirtieron en un patrón doloroso para Jennifer Martínez. Cada llamada telefónica de la policía, cada aparición mediática del caso, cada pista potencial, generaba un ciclo emocional devastador de esperanza seguida por desilusión. A pesar de esto, Jennifer nunca dejó de cooperar completamente con las autoridades. En 2010, 12 años después de la desaparición, Jennifer había establecido una fundación sin fines de lucro dedicada a apoyar a familias de menores desaparecidos. La organización proporcionaba recursos financieros para investigaciones privadas, apoyo emocional y asistencia legal a familias que enfrentaban situaciones similares. Este trabajo le proporcionaba un sentido de propósito y una manera de canalizar constructivamente su dolor. La fundación también organizaba vigilias anuales en memoria de Sofía y otros menores desaparecidos en el área de Denver. Estos eventos, realizados cada 15 de octubre en el aniversario de la desaparición, mantenían la atención pública sobre casos sin resolver y proporcionaban un espacio para que las familias afectadas compartieran sus experiencias. Durante estos años, la comunidad de Maple Heights había experimentado cambios significativos. Muchas de las familias que habían vivido allí durante la época de la desaparición se habían mudado. Nuevos residentes ocuparon las casas, y gradualmente el incidente se convirtió en una parte de la historia local más que en una preocupación inmediata. La familia Thompson, en cuya propiedad se había realizado la fatídica fiesta de Halloween, había permanecido en el vecindario. Angela Thompson había mantenido una relación cordial pero distante con Jennifer Martínez a lo largo de los años. Robert Thompson había continuado con su negocio de construcción, aunque ocasionalmente enfrentaba preguntas incómodas de nuevos vecinos que se enteraban de la historia del área. En 2012, la investigación recibió un impulso temporal cuando la detective Clark decidió implementar una revisión completa utilizando técnicas de perfilado criminal modernas. Un especialista del FBI fue consultado para desarrollar un perfil psicológico actualizado del posible perpetrador, basándose en los patrones conocidos de casos similares resueltos durante la década anterior. El perfil sugería que el responsable probablemente era alguien familiar con el vecindario y las rutinas locales. La rapidez de la desaparición y la ausencia de testigos indicaban un conocimiento detallado del área y posiblemente de la familia Martínez. Esta conclusión dirigió la atención nuevamente hacia personas cercanas al entorno inmediato de Sofía. Sin embargo, todas las personas que habían tenido acceso cercano a Sofía habían sido exhaustivamente investigadas durante los primeros años del caso. Los maestros de la escuela, los vecinos, los miembros extendidos de la familia, e incluso los padres de los amigos de Sofía habían sido entrevistados y sus coartadas verificadas múltiples veces. En 2014, la muerte de la abuela materna de Sofía, Margaret Santos, marcó otro momento difícil para Jennifer. La anciana había sido una fuente constante de apoyo emocional y había mantenido viva la esperanza de que Sofía algún día regresaría a casa. Su fallecimiento representó la pérdida de otra conexión tangible con la hija desaparecida. Margaret Santos había vivido en la misma casa durante más de 40 años,
acumulando décadas de recuerdos familiares y objetos personales. Después de su muerte, la responsabilidad de organizar sus pertenencias recayó sobre Jennifer, una tarea que había estado posponiendo debido a la carga emocional que representaba. Durante este periodo, la detective Clark había notado patrones inquietantes en otros casos de menores desaparecidos en Colorado y estados circundantes. Aunque ninguno de estos casos parecía directamente relacionado con la desaparición de Sofía, existían similitudes en las circunstancias que sugerían la posibilidad de un perpetrador serial operando en la región. Esta hipótesis llevó a la creación de un grupo de trabajo interestatal que examinaba casos de desapariciones no resueltas con características similares. El caso de Sofía fue incluido en esta revisión más amplia, aunque los resultados iniciales no produjeron conexiones definitivas. A medida que 2015 llegaba a su fin, el caso de Sofía Martínez había permanecido oficialmente activo pero prácticamente dormido durante 17 años. La detective Clark continuaba revisando periódicamente el expediente y seguía cualquier pista nueva que surgiera, pero las probabilidades de una resolución parecían disminuir con cada año que pasaba. Lo que nadie sabía en ese momento era que la respuesta al misterio había estado esperando pacientemente en un lugar inesperado, preservada en condiciones que habían mantenido intactas las evidencias cruciales durante casi 2 décadas. Y que un descubrimiento fortuito en la primavera de 2023 cambiaría completamente el curso de una investigación que muchos habían dado por perdida. 25 años después de la desaparición de Sofía Martínez, Jennifer había aprendido a vivir con una ausencia que se había convertido en parte permanente de su identidad. A los 57 años, continuaba trabajando como enfermera en el Hospital General de Denver, donde había encontrado propósito en cuidar a otros durante sus momentos más vulnerables. Su fundación había ayudado a docenas de familias a lo largo de los años, convirtiendo su tragedia personal en una fuerza para el bien comunitario. El otoño de 2023 había llegado con los colores familiares que siempre le recordaban a Jennifer aquel fatídico día de octubre de 1998. Las hojas doradas y rojizas cubrían las calles de Denver con la misma belleza melancólica que había presenciado el último día que vio a su hija. Este año, sin embargo, se enfrentaba a una tarea que había estado posponiendo durante casi una década: organizar y limpiar la casa de su difunta madre, Margaret Santos. Margaret había fallecido en 2014, pero Jennifer había mantenido la propiedad prácticamente intacta, visitándola ocasionalmente para asegurarse de que estuviera en buenas condiciones. La casa, ubicada en el barrio de Park Hill, había sido el refugio emocional de la familia durante los años más difíciles después de la desaparición de Sofía. Era el lugar donde habían celebrado cumpleaños en ausencia, donde habían mantenido viva la esperanza, y donde habían llorado juntas en privado. La decisión de finalmente organizar las pertenencias de su madre había sido motivada por consideraciones prácticas. Jennifer había decidido vender la propiedad y utilizar los fondos para expandir los programas de su fundación. Sin embargo, la tarea emocional de revisar décadas de recuerdos familiares requería una preparación mental considerable. El proceso comenzó en las habitaciones principales de la planta baja. Jennifer trabajaba sistemáticamente, clasificando fotografías, documentos importantes y objetos de valor sentimental. Cada habitación contaba una historia diferente de la vida familiar: la sala de estar donde habían pasado las Navidades, el comedor donde habían compartido cenas dominicales, la cocina donde Margaret había enseñado a Sofía a hacer galletas durante las visitas de fin de semana. Después de 3 días de trabajo intenso, Jennifer se dirigió hacia el ático, el espacio que había dejado para el final debido a la acumulación de décadas de objetos almacenados. El ático de Margaret era un repositorio de historia familiar, cajas de decoraciones navideñas, ropa de temporada, y recuerdos de la infancia de Jennifer y momentos preciosos con Sofía. La escalera que conducía al ático crujía bajo el peso, igual que lo había hecho durante la infancia de Jennifer. La luz tenue que se filtraba a través de una pequeña ventana iluminaba parcialmente el espacio abarrotado. Jennifer había traído una linterna potente y había planificado pasar todo el día organizando el contenido del ático en categorías: artículos para donar, objetos para conservar y cosas para desechar. En una esquina del ático, Jennifer descubrió una serie de cajas de cartón etiquetadas con la letra característica de su madre. Una de las cajas llevaba la etiqueta Sofía, recuerdos escrita con tinta azul desvanecida. Jennifer sintió que se le cortaba la respiración al ver la escritura de su madre. Durante todos estos años, Margaret había mantenido una colección separada de objetos relacionados con su nieta desaparecida. Con manos temblorosas, Jennifer abrió la caja. El contenido la transportó inmediatamente a 1998, dibujos que Sofía había hecho en la escuela, un proyecto de ciencia sobre el sistema solar, fotografías de cumpleaños y celebraciones familiares, y pequeños juguetes que habían sido los favoritos de la niña. En el fondo de la caja, envuelto cuidadosamente en papel de seda amarillento, Jennifer encontró algo que hizo que su corazón se detuviera momentáneamente. Era Mr. Brownie,
el osito de peluche marrón que había sido el compañero constante de Sofía desde los 3 años de edad. Jennifer recordaba vívidamente cómo su hija llevaba el osito a todas partes, a la escuela, a las citas médicas, a las casas de amigos para dormir. El día de la desaparición, Sofía había dejado a Mr. Brownie en casa porque temía que se ensuciara durante la fiesta de Halloween. Jennifer levantó el osito con reverencia, notando inmediatamente que su textura parecía diferente a como lo recordaba. El peluche se sentía más rígido en ciertas áreas, particularmente alrededor del torso. Al examinarlo más de cerca bajo la luz de la linterna, Jennifer observó que una sección de la costura en la espalda del osito había sido abierta y vuelta a coser con hilo de un color ligeramente diferente. La costura amateur contrastaba notablemente con la construcción profesional original del juguete. Los puntos eran irregulares y el hilo tenía un tono más claro que el utilizado en la fabricación original. Claramente, alguien había abierto el osito y había vuelto a cerrarlo después de modificar su contenido interno. Jennifer sintió una mezcla de curiosidad y aprensión mientras examinaba más detalladamente la costura alterada. Sus dedos detectaron algo sólido y angular dentro del relleno del osito, algo que definitivamente no pertenecía al material de relleno original. La forma irregular del objeto sugería que no era parte del diseño original del juguete. Después de varios minutos de deliberación, Jennifer tomó la decisión de abrir cuidadosamente la costura modificada. Utilizando un pequeño cúter que había traído para abrir cajas, cortó delicadamente los hilos que mantenían cerrada la abertura. El relleno original del osito se derramó parcialmente, revelando que había sido compactado para hacer espacio para el objeto extraño. Con extremo cuidado, Jennifer introdujo sus dedos en la abertura y extrajo el objeto oculto. Era un pequeño dispositivo electrónico, aproximadamente del tamaño de una unidad de almacenamiento USB, pero con una forma más cuadrada y componentes que Jennifer no reconocía inmediatamente. El dispositivo estaba envuelto en una bolsa plástica sellada que había protegido su contenido de la humedad y el deterioro durante décadas. Jennifer examinó el dispositivo bajo la luz, tratando de determinar su función y origen. No recordaba haber visto nunca ese objeto antes, y ciertamente no tenía conocimiento de que hubiera sido colocado dentro del osito de Sofía. La bolsa plástica contenía también un pequeño papel doblado con lo que parecía ser texto escrito en la letra infantil característica de una niña de 7 años. Con las manos temblando de emoción y ansiedad, Jennifer desarrolló cuidadosamente el papel. El mensaje, escrito con lápiz en letra de imprenta irregular, contenía solo unas pocas palabras. Si algo me pasa, esto es importante. Sofía. La simplicidad del mensaje contrastaba dramáticamente con las implicaciones potencialmente enormes de su contenido. Jennifer se sentó en el suelo polvoriento del ático, sosteniendo el dispositivo y el mensaje de su hija, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Durante 25 años, este osito había permanecido en la casa de su madre, guardando un secreto que Sofía había escondido deliberadamente antes de su desaparición. La pregunta más inmediata era determinar qué tipo de información podría contener el dispositivo. Jennifer reconoció que necesitaba ayuda técnica especializada para acceder al contenido sin dañar potencialmente evidencias cruciales. También comprendió que este descubrimiento podría finalmente proporcionar las respuestas que habían eludido a los investigadores durante más de 2 décadas. Jennifer descendió del ático llevando cuidadosamente el osito y el dispositivo. Su primera acción fue contactar a la detective Amanda Clark, quien después de tantos años había convertido no solo en la investigadora asignada al caso, sino en una aliada personal en la búsqueda de la verdad sobre Sofía. La detective Clark llegó a la casa de Margaret Santos en menos de 1 hora después de recibir la llamada de Jennifer. Su experiencia en casos fríos le había enseñado que los descubrimientos después de largos periodos requerían manejo extremadamente cuidadoso para preservar tanto la integridad de la evidencia como las expectativas emocionales de las familias involucradas. Clark examinó el dispositivo y determinó que probablemente era una unidad de almacenamiento digital de finales de los años 90, posiblemente una tarjeta de memoria o un dispositivo similar utilizado en cámaras digitales tempranas. La tecnología, aunque primitiva según los estándares modernos, podría contener fotografías, videos o archivos de audio que Sofía había logrado grabar antes de su desaparición. La detective Clark contactó inmediatamente al especialista en tecnología forense del departamento, Joshua Miller, quien había desarrollado experiencia significativa en la recuperación de datos de dispositivos obsoletos. Miller accedió a examinar el dispositivo utilizando equipos especializados que podrían acceder al contenido sin comprometer la integridad de los datos almacenados. El proceso de recuperación de datos fue programado para realizarse en el laboratorio forense del Departamento de Policía al día siguiente. Jennifer pasó esa noche en un estado de agitación emocional extrema, oscilando entre la esperanza de finalmente obtener respuestas y el terror de descubrir verdades que podrían ser devastadoras. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que el contenido del dispositivo no solo revelaría la verdad sobre la desaparición de Sofía,
sino que también expondría una traición tan profunda y personal que cambiaría fundamentalmente la comprensión de toda la familia sobre los eventos de aquel fatídico día de octubre de 1998. El laboratorio forense del Departamento de Policía de Denver se había convertido en el epicentro de una investigación que estaba a punto de resolver uno de los casos más antiguos y perturbadores de la ciudad. Joshua Miller, el especialista en tecnología forense, había trabajado durante 3 días consecutivos para extraer y recuperar los datos del dispositivo encontrado en el osito de peluche de Sofía Martínez. La detective Amanda Clark había documentado meticulosamente cada paso del proceso de recuperación de datos, asegurándose de que cualquier evidencia extraída del dispositivo fuera admisible en un eventual procedimiento judicial. La antigüedad del dispositivo, de más de 25 años, había presentado desafíos técnicos significativos, pero Miller había logrado acceder exitosamente a su contenido utilizando equipos especializados en recuperación de datos de medios obsoletos. Jennifer Martínez había esperado en un estado de ansiedad constante durante los 3 días del proceso. La detective Clark la había mantenido informada sobre el progreso, pero había sido cuidadosa de no generar expectativas específicas sobre lo que podrían encontrar. La experiencia había enseñado a Clark que los descubrimientos en casos fríos podían ser tanto reveladores como devastadoramente decepcionantes. El cuarto día, Miller finalmente logró acceder completamente al contenido del dispositivo. Los archivos recuperados incluían una serie de fotografías digitales y varios clips de video cortos, todos aparentemente grabados durante las semanas anteriores a la desaparición de Sofía. La calidad de las imágenes era limitada debido a la tecnología disponible en 1998, pero el contenido era claramente identificable. Las primeras fotografías mostraban escenas aparentemente normales de la vida cotidiana de Sofía, imágenes de su habitación, fotografías de sus juguetes, y varios autorretratos que la niña había tomado experimentando con la cámara digital. Sin embargo, a medida que Miller avanzaba cronológicamente a través de los archivos, el contenido se volvía progresivamente más inquietante. Una serie de fotografías mostraba el interior de un sótano o espacio subterráneo que ni Jennifer ni la detective Clark reconocían inmediatamente. El área parecía haber sido modificada para incluir una pequeña habitación con una cama individual, algunos juguetes y provisiones básicas. Las paredes de concreto y la iluminación artificial sugerían que se trataba de un espacio preparado deliberadamente para mantener a alguien durante un periodo extendido. Los clips de video proporcionaron contexto adicional que transformó completamente la comprensión del caso. En uno de los videos, Sophie aparecía susurrando a la cámara, explicando que había encontrado el dispositivo en una habitación donde la habían llevado después de la fiesta de Halloween. Su voz infantil describía cómo había logrado esconder la cámara y grabar secretamente durante los periodos en que quedaba sola. El análisis detallado de las imágenes reveló detalles arquitectónicos específicos que permitieron a los investigadores identificar la ubicación del sótano. Las características distintivas de las vigas de soporte, el tipo de bloques de concreto utilizados en las paredes, y otros elementos estructurales coincidían con el estilo de construcción típico de las casas del vecindario de Maple Heights construidas durante la década de 1980. La detective Clark inmediatamente organizó un equipo de especialistas para analizar cada frame de los videos y cada píxel de las fotografías. Utilizaron software de análisis forense para amplificar detalles, mejorar la calidad de las imágenes, y buscar cualquier elemento que pudiera proporcionar pistas adicionales sobre la identidad del perpetrador o la ubicación exacta del lugar mostrado en las grabaciones. Un descubrimiento crucial surgió del análisis de audio de los clips de video. Utilizando tecnología de amplificación de sonido, los técnicos lograron identificar ruidos de fondo que habían sido inaudibles durante la reproducción normal. Estos sonidos incluían el ruido característico de herramientas eléctricas, específicamente una sierra circular, y voces masculinas hablando a la distancia. El análisis de las voces de fondo, aunque limitado por la calidad de la grabación, permitió a los especialistas en audio forense determinar que se trataba de 2 hombres diferentes conversando sobre proyectos de construcción. Las referencias específicas a materiales de construcción y técnica sugerían que ambos individuos tenían experiencia en el campo de la construcción o renovación de viviendas. Esta información dirigió inmediatamente la atención de los investigadores hacia Robert Thompson, el contratista de construcción que había organizado la fiesta de Halloween donde Sofía había desaparecido. Thompson tenía tanto el conocimiento técnico como el acceso necesario para construir el espacio modificado mostrado en las fotografías y videos. La detective Clark obtuvo una orden de registro para la propiedad de los Thompson, que ahora estaba ocupada por nuevos propietarios después de que la familia se había mudado en 2019. Los nuevos residentes, una pareja joven con niños pequeños, accedieron cooperativamente a permitir una búsqueda exhaustiva de la propiedad, incluyendo áreas que normalmente no serían accesibles para residentes regulares. El equipo forense comenzó con un examen detallado del sótano de la casa Thompson. Utilizando equipos de detección especializados, incluyendo escáneres de penetración terrestre y detectores de metales industriales,
Los investigadores mapearon sistemáticamente toda la estructura subterránea de la propiedad. El descubrimiento llegó después de 6 horas de búsqueda intensiva. Detrás de una pared aparentemente sólida en el sótano, los escáneres detectaron un espacio vacío que no correspondía con los planos arquitectónicos originales de la casa. La pared había sido construida posteriormente, utilizando técnicas que la hacían prácticamente invisible para una inspección casual. Cuando los investigadores removieron cuidadosamente secciones de la pared falsa, revelaron la habitación exacta mostrada en las fotografías y videos de Sofía. El espacio había permanecido sellado durante 25 años, preservando evidencias que incluían fibras de ropa, cabello y otros materiales orgánicos que podrían proporcionar confirmación forense definitiva. El análisis preliminar de la habitación secreta reveló que había sido utilizada durante un periodo extendido. Los investigadores encontraron múltiples capas de evidencia que sugerían ocupación durante varias semanas. Esto contradecía las suposiciones previas de que Sofía había sido asesinada inmediatamente después de su secuestro. La búsqueda de la habitación también reveló un diario escrito por Sofía durante su cautiverio. Las entradas, escritas con lápiz en páginas arrancadas de un cuaderno escolar, documentaban sus experiencias día a día y proporcionaban información detallada sobre la identidad de sus captores. Los escritos confirmaban que había sido mantenida por 2 hombres, uno de los cuales era claramente identificado como Robert Thompson. El diario también revelaba que Sofía había desarrollado un plan elaborado para documentar su situación y eventualmente escapar. Había logrado acceder ocasionalmente a la cámara digital y había grabado evidencia sistemáticamente, escondiendo el dispositivo cuando sus captores estaban presentes. Su plan incluía esconder la evidencia en Mr. Brownie si lograba regresar a casa, o asegurarse de que fuera encontrada si algo le sucedía. Las entradas finales del diario, fechadas aproximadamente 3 semanas después de la desaparición inicial, describían el deterioro de las condiciones en la habitación y la creciente desesperación de Sofía. Las últimas páginas sugerían que había logrado planificar un intento de escape, pero las entradas terminaban abruptamente sin explicación del resultado. La información del diario llevó a los investigadores a realizar una búsqueda más extensa de la propiedad Thompson. Utilizando excavadoras y equipos de búsqueda especializados, el equipo forense examinó sistemáticamente todo el terreno circundante, buscando evidencia de entierro o disposición de restos. El descubrimiento de los restos de Sofía ocurrió en una área boscosa detrás de la propiedad Thompson, aproximadamente a 200 metros de la casa principal. Los restos habían sido enterrados a una profundidad considerable y cubiertos con materiales de construcción que habían preservado evidencia forense significativa. El análisis dental confirmó definitivamente la identidad de Sofía Martínez. La evidencia forense del sitio de entierro proporcionó información adicional sobre las circunstancias de su muerte. Los hallazgos sugerían que Sofía había muerto debido a complicaciones relacionadas con las condiciones de su cautiverio prolongado, más que por violencia directa. Esta conclusión era consistente con las entradas finales de su diario, que describían problemas de salud crecientes. Con la evidencia abrumadora proporcionada por las grabaciones de Sofía, su diario, y los hallazgos forenses, la detective Clark obtuvo órdenes de arresto para Robert Thompson. Sin embargo, la investigación también había revelado que Thompson no había actuado solo, y que una segunda persona había estado involucrada en el secuestro y cautiverio de Sofía. El análisis de las voces en las grabaciones había identificado al segundo perpetrador como alguien que había trabajado regularmente con Thompson en proyectos de construcción durante finales de los años 90. Los registros de empleo y las entrevistas con contratistas locales llevaron a la identificación de este cómplice, cuya participación en el crimen había permanecido completamente oculta durante 25 años. Lo que los investigadores estaban a punto de descubrir era que la conexión entre los perpetradores y la familia Martínez era aún más profunda y personal de lo que habían imaginado, involucrando una traición que había comenzado mucho antes del día de la desaparición de Sofía. La tarde del 12 de diciembre de 2023 marcó el final de una búsqueda que había durado más de 25 años. Robert Thompson fue arrestado en su nueva residencia en las afueras de Denver, donde había estado viviendo bajo una identidad parcialmente alterada desde 2019. La operación se realizó sin incidentes, aunque Thompson mostró signos evidentes de haber anticipado este momento durante años. Durante el arresto, los investigadores encontraron en la propiedad de Thompson una colección extensa de recortes de periódicos y artículos de Internet relacionados con la búsqueda de Sofía Martínez. Había mantenido un seguimiento meticuloso de cada desarrollo en la investigación, cada aniversario conmemorado por Jennifer Martínez, y cada actualización proporcionada por los medios de comunicación locales a lo largo de los años. El segundo arresto se realizó simultáneamente en Colorado Springs, donde Benjamin Walls, el cómplice de Thompson, había estado trabajando como supervisor de construcción bajo su nombre real. Walls, de 52 años, había mantenido una vida aparentemente normal durante las décadas posteriores al crimen, casándose, teniendo hijos,
y estableciendo un negocio exitoso en el sector de renovaciones residenciales. Los interrogatorios iniciales de ambos sospechosos revelaron la complejidad de la conspiración que había llevado al secuestro y muerte de Sofía. Thompson inicialmente mantuvo su inocencia, pero la evidencia abrumadora proporcionada por las grabaciones de Sofía y los hallazgos forenses hicieron insostenible cualquier negación. Walls, enfrentado con la misma evidencia, optó por cooperar con las autoridades a cambio de consideración durante la sentencia. La confesión de Walls reveló detalles que transformaron completamente la comprensión del caso. El plan para secuestrar a Sofía había sido desarrollado durante meses antes de la fiesta de Halloween de 1998. Thompson había observado a la niña durante las visitas regulares que Jennifer hacía al vecindario para trabajos de jardinería menores en casas de la zona, un detalle que nunca había surgido durante las investigaciones originales. La motivación detrás del crimen emergió como una obsesión perturbada que Thompson había desarrollado con Jennifer Martínez. Durante años, había observado a la madre soltera desde la distancia, interpretando sus interacciones cordiales como algo más significativo. Cuando sus intentos de acercamiento romántico fueron rechazados educadamente por Jennifer, Thompson había desarrollado un plan retorcido para insertar permanentemente su presencia en la vida de ella. El plan original había involucrado secuestrar a Sofía durante un periodo corto, rescatarla dramáticamente, y presentarse como el héroe que la había salvado. Thompson había creído que esto le ganaría la gratitud y admiración de Jennifer, proporcionándole la oportunidad de desarrollar la relación que obsesivamente deseaba. La habitación secreta en su sótano había sido construida específicamente para este propósito. Sin embargo, el plan había comenzado a desmoronarse casi inmediatamente después del secuestro. Sofía había demostrado ser más resistente y observadora de lo que Thompson había anticipado. Su capacidad para documentar su cautiverio y planificar potenciales escapes había alarmado a sus captores, quienes se dieron cuenta de que liberar a la niña se había vuelto imposible sin exponerse a arresto inmediato. La decisión de mantener a Sofía durante semanas en lugar de días había sido tomada por pánico más que por planificación. Thompson y Walls se habían encontrado en una situación donde no podían liberar a su víctima sin enfrentar consecuencias legales graves, pero tampoco habían planificado originalmente para un cautiverio extendido. La improvisación resultante había creado condiciones que eventualmente llevaron a la muerte de Sofía. Los detalles específicos de las últimas semanas de vida de Sofía emergieron tanto de la confesión de Walls como del análisis forense de la habitación secreta. Los investigadores determinaron que la niña había desarrollado complicaciones médicas relacionadas con la nutrición inadecuada y las condiciones sanitarias deficientes de su confinamiento. Sus captores, sin preparación para manejar emergencias médicas, habían sido incapaces de proporcionarle el cuidado necesario. La revelación más devastadora para Jennifer Martínez fue descubrir que Angela Thompson, la esposa de Robert, había tenido conocimiento del secuestro desde las primeras semanas. Angela había sido intimidada y amenazada por su esposo para mantener silencio, pero su complicidad había incluido proporcionar alimentos y suministros para Sofía durante su cautiverio. Esta información explicaba por qué Angela había mantenido una distancia emocional de Jennifer durante todos los años posteriores. El análisis psicológico de Robert Thompson, realizado durante los meses de preparación para el juicio, reveló un patrón de comportamiento obsesivo que se había manifestado en relaciones previas. Las investigaciones retroactivas descubrieron que había acosado a otras mujeres en diferentes estados antes de establecerse en Denver, aunque ninguno de estos incidentes había escalado al nivel de violencia del caso de Sofía. El juicio de Robert Thompson comenzó en enero de 2024 y se extendió durante 6 semanas. Los fiscales presentaron un caso que incluía las grabaciones de video de Sofía, extractos de su diario, evidencia forense del sitio de entierro, y testimonios de expertos que reconstruyeron los eventos de las semanas finales de vida de la niña. La defensa intentó argumentar que Thompson sufría de trastornos mentales que limitaban su responsabilidad, pero la evidencia de planificación extensa contradecía estos argumentos. Benjamin Walls aceptó un acuerdo de culpabilidad que le garantizaba una sentencia de prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional a cambio de su testimonio completo contra Thompson. Su testimonio proporcionó detalles cruciales sobre la construcción de la habitación secreta, la planificación del secuestro, y los eventos que llevaron a la muerte de Sofía. Angela Thompson también enfrentó cargos relacionados con complicidad y obstrucción de la justicia. Su abogado negoció un acuerdo que reconocía tanto su victimización por parte de su esposo como su responsabilidad legal por no reportar el crimen. Recibió una sentencia de 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. Durante el juicio, Jennifer Martínez tuvo la oportunidad de leer una declaración de impacto de la víctima que había estado preparando mentalmente durante 25 años. Su testimonio describió no solo la pérdida devastadora de su hija, sino también las décadas de incertidumbre, falsas esperanzas, y el impacto en cada aspecto de su vida. También reconoció la valentía extraordinaria que Sofía había demostrado durante sus últimas semanas,
documentando su situación a pesar del terror que debía haber experimentado. El 15 de marzo de 2024, Robert Thompson fue declarado culpable de secuestro, asesinato en primer grado y múltiples cargos relacionados. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que permanecería en prisión durante el resto de su vida natural. La sentencia proporcionó a Jennifer la certeza de que Thompson nunca tendría otra oportunidad de dañar a otra familia. Después del juicio, Jennifer finalmente pudo organizar un funeral apropiado para Sophia. Los restos de su hija fueron enterrados en el cementerio Mount Olivet de Denver, en una ceremonia que atrajo a cientos de personas que habían seguido el caso durante años. La lápida incluía una inscripción que reconocía la valentía de Sophia y su papel crucial en resolver su propio caso. La resolución del caso transformó la fundación de Jennifer de una organización enfocada en mantener viva la esperanza en casos sin resolver a una que proporcionaba recursos específicos para familias durante procesos judiciales complejos. Su experiencia navegando el sistema legal se convirtió en una fuente valiosa de orientación para otras familias enfrentando circunstancias similares. Jennifer también estableció una beca anual en memoria de Sophia en la escuela primaria Riverside, donde su hija había estudiado. La beca reconocía a estudiantes que demostraban valentía excepcional enfrentando adversidades personales, honrando el coraje que Sophia había mostrado durante sus últimas semanas de vida. Los años siguientes al juicio permitieron a Jennifer comenzar un proceso de sanación que había sido imposible durante las décadas de incertidumbre. Aunque el dolor de perder a Sophia nunca desaparecería completamente, la resolución del caso le proporcionó la paz de conocer la verdad y la satisfacción de que se había hecho justicia. La historia de Sophia Martínez se convirtió en un testimonio del poder de la perseverancia materna, la importancia de las investigaciones exhaustivas en casos fríos, y la valentía extraordinaria que una niña de 7 años había demostrado en las circunstancias más terribles imaginables. Su legado continuó a través de la fundación de su madre y las vidas que continuaba tocando años después de su muerte. M.R. Brownie, el osito de peluche que había guardado los secretos de Sophia durante 25 años, encontró su lugar final en un marco de honor en la oficina de la fundación, donde servía como recordatorio diario del coraje, la esperanza y la determinación inquebrantable de una madre que nunca dejó de buscar la verdad.